¿Qué tal? En esta ocasión les vengo a presentar algunas recomendaciones para el corte por plasma utilizando el equipo Hypertag. Bien, lo primero que se debe hacer es revisar que los equipos estén en buenas condiciones, revisar que el compresor de aire esté conectado y encendido, el interruptor del equipo debe estar en el correcto modo de operación, en este caso siempre debe estar ajustado en el segundo, que sería para cortar o perforar metal. Hay que revisar los consumibles periódicamente. La boquilla, en este caso el orificio de la boquilla, debe ser circular, redondo. Si tiene alguna perforación o muesca, hay que reemplazarlo. El electrodo. Si la superficie del electrodo está muy desgastada o si la profundidad de la picadura es mayor a 1.6 milímetros, bueno, también hay que reemplazarlo. Y el anillo distribuidor. Hay que reemplazar este anillo si la superficie está dañada o desgastada o si algunos de los orificios de gas están bloqueados. Bien. Como segundo punto tendríamos lo que son las separaciones y hay que ver lo que es el ancho de sangría o kerf. Bueno, la sangría es el vacío creado por el proceso de corte por plasma o la cantidad de metal eliminado por el arco plasma. En este caso, este valor es dinámico, varía con el amperaje, voltaje, el flujo de gas, la velocidad de la antorcha, etc. Hay que tener en consideración también la separación entre piezas, que es la distancia a la cual distribuimos la pieza una de la otra. Bien. Aquí puse algunos valores que son recomendaciones mías. Esto puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo de la situación, pero le pongo valores un poco elevados para asegurarme de que las piezas, por ejemplo, si se mueve alguna pieza, la otra no termine perjudicada. Bien. La separación entre pieza y borde de la placa, que básicamente pueden ser estos mismos valores. La separación entre pieza y la perforación, que normalmente es un valor alrededor de 5 milímetros, puede ser 4 o 6, dependiendo del metal o del grosor del metal que vayamos a cortar. Y finalmente la configuración de las rutas interiores y exteriores, y esto lo vamos a ver más específicamente en PRONES, que tenemos los valores de sobrecarrera, entrada de corte por esquina, salida de corte de esquina, entrada de corte de lado y salida de corte de lado. Si por ejemplo queremos realizar el corte por plasma de esta pieza que está en Inventor, se encuentra en 3D, lo que se debe hacer es pasar este archivo en 3 dimensiones a un archivo en 2 dimensiones, de tal manera que ProNest pueda leerlo. En este caso lo que yo siempre hago es exportarlo a un formato de WG. Marcamos todas las casillas, superficies, bocetos, le damos en aceptar, guardamos en donde querramos y una vez guardado como un archivo DWG en AutoCAD vamos a hacer la transformación de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Una vez exportada la pieza a formato DWG ya podremos abrirlo. En este caso se nos abre en el AutoCAD. Y como pueden ver, es una pieza en 3 dimensiones. Y lo que yo necesito es transformarlo a una pieza en 2 dimensiones. En este caso, lo que yo siempre hago es pasarlo todo a modelado 3D. Bien. Y aquí le pongo en conceptual. Marco la opción de extraer aristas. Selecciono el objeto. Enter. Y ahora ya puedo arrastrar este objeto. Y como pueden ver me ha extraído solo las aristas. Bien. Entonces puedo eliminar esto y elimino básicamente todo lo que no voy a utilizar. Solo me queda un dibujo en 2 dimensiones. Y es importante que siempre esté en el plano XY. ProNet siempre lee en esos planos, en el plano XY. Bien. Una vez que tengamos nuestro dibujo ya aquí en una dimensión, lo que hacemos es Control C, vamos a otra pestaña,
en este caso puede ser aquí. Control V. Y ahí tenemos nuestro dibujo. Este está completamente en una dimensión y está en el plano que queremos. Una vez que estemos aquí, lo que vamos a hacer es guardar como y en el formato de XF 2013, que es el que yo siempre utilizo y el que funciona con esta versión de ProNest 2012. Entonces le vamos a dar el nombre de cortar ProNest. Lo podemos guardar en cualquier carpeta. En este caso yo siempre le doy en la carpeta de descargas, le damos en guardar y listo. Una vez nuestro dibujo esté guardado en esa carpeta, lo que hacemos es abrir ProNest. Bien, una vez en ProNest, siempre al abrirlo nos va a aparecer esta pantalla, esta disposición de opciones: archivo, editar, trabajo, nido. En este caso, lo más importante para nosotros es esto: editar lista de piezas, editar lista de placas y configuración. Siempre abrimos primero configuración, en máquina, en plasma. Dentro de plasma tenemos parámetros de proceso. Y aquí tenemos lo que les decía antes, la separación entre piezas. Si imaginamos que estamos cortando en una plancha de 1/4 de pulgada, que son 6.35 milímetros, la separación entre piezas va a ser de 8 milímetros. Entonces le vamos a poner 8. Puede ser 7, puede ser 9, eso depende más que todo de la situación. La separación entre pieza y borde de la placa también puede ser 8 o puede ser 7, es un valor cercano. Entonces le voy a poner 7. La separación entre pieza y la perforación. ¿Cuál es esa separación? Bueno, es esta. La separación entre la pieza y la perforación, que es alrededor de unos 5 milímetros, ¿no? Yo le voy a poner 4. Las rutas interiores y las rutas exteriores. ¿Qué son las rutas interiores? Por ejemplo, si tenemos nuestra pieza, el corte de toda esta sección es una ruta interior. Esta es otra ruta interior y esta es otra ruta interior. Las rutas exteriores serían todo el contorno. Interior, exterior. Bien. Entonces, para, por ejemplo, las rutas exteriores, tenemos la entrada de corte de esquina. En este caso, esta es una esquina y va a haber una entrada por corte de esquina. ¿Cuánto va a ser ese valor? Yo le pongo, como es plancha de 1/4, puede ser 5 o 6. 6 estará bien. Entonces, el valor va a ser este: 6 milímetros de aquí hasta aquí, la entrada por corte de esquina. Entrada de corte de esquina, 6 milímetros. ¿Cuál va a ser el valor de la salida de corte de esquina? Siempre le ponemos 0. En este caso, este valor va a ser este. Este sería el valor, esta medida de la perforación al inicio de la pieza sería 6 milímetros, lo que le pusimos. El valor de la salida por corte de la esquina va a ser 0, es decir, va a terminar justo aquí. En este caso le ponemos 0. Esas serían las rutas exteriores. Entrada de corte de lado. Esto es inevitable. A veces vamos a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque imagínate que nuestra pieza sea perfectamente circular y la única forma de entrar en el corte es por este lado. Entonces vamos a tener que hacerle una especie de arco. También puede ser recto, pero yo les recomiendo que lo hagan con una entrada de arco. En este caso aquí está como arco. Y puede ser de un tamaño de, qué sé yo, 5 o 7 milímetros a un ángulo de 180 grados. Y bueno, la salida de corte de lado puede ser también en arco, puede ser 0 también, al igual que la salida de corte. Un ángulo de 90 grados podría estar bien, una ampliación y sobrecarrera. Bien, la ampliación y la sobrecarrera lo vemos aquí, ¿no? Si tenemos una sobrecarrera de 25 milímetros, en este caso va a iniciar aquí el corte y la sobrecarrera va a ser todo este tramo 25 milímetros. Si tenemos una sobrecarrera negativa, en este caso va a ser aquí, y en vez de ser positiva, como en este caso va a ser negativa, es decir, no se van a tocar los cortes.
Yo recomiendo una sobrecarrera negativa, tal vez ponle de -1 milímetro, no afectará mucho. En este caso vamos a ponerle una sobrecarrera de -0.5 milímetros, puede ser. La ampliación siempre la dejamos en 0. Bien, ahora para las rutas interiores. En rutas interiores también tenemos una entrada de corte de esquina. En este caso, una entrada de corte de esquina sería este. Entra por esta esquina. Una entrada de corte de lado sería este. Entra por el lado o también por aquí. Entra por el lado. Entonces, inevitablemente vamos a tener que utilizar estos valores en algún momento. Es muy similar a las rutas exteriores, solo que aquí son interiores. Entonces, para hacer una entrada de corte de esquina también le ponemos 6 aproximadamente. Para una salida de corte de esquina le vamos a poner 0. Si vamos a usar una entrada de corte de lado, cuando son piezas circulares, bueno, yo puse aquí esta configuración, ¿no? Una entrada de corte de lado de un arco de 7 milímetros. Entonces vamos a tener un arco de 7 milímetros, un ángulo de 90 grados, y todo lo demás 0, ¿no? Ampliación 0. Para la salida de corte de lado, aquí le puse que el tamaño va a ser de un arco y de 0.35 milímetros. Entonces aquí va a ser un arco, le vamos a aceptar el tamaño de 0.35 milímetros, un ángulo de 35 grados, una ampliación de 0 y una sobrecarrera de -1.5. Yo le pondría -0.5, podría estar bien. Sí, -0.5. Le damos en aceptar. Ya configuramos las rutas interiores y exteriores. Le damos en aceptar. Una vez tenemos nuestra configuración hecha, lo siguiente sería editar la lista de placas. Vamos a editarlas. En este caso, si nos ha tocado trabajar con una placa de 1200 por 2400, sería lo normal, bueno, está bien. Pero generalmente trabajamos con retazos, qué sé yo, imagínate, tenemos un retazo de 600 por 500. Entonces, tendríamos que colocar aquí cuáles son las medidas de la placa en la cual estamos trabajando. Le damos en agregar, le damos en cerrar y volver a anidamiento. Y aquí tienen la placa de 600 por 500. Aquí está 600 y 500. Si se dan cuenta, aquí al extremo inferior derecho están las coordenadas. En este caso, si yo me paro muy cerca del origen, va a ser casi 0, 0, ¿no? Si me paro muy al extremo, va a ser 600 y 500 aproximadamente. Estas coordenadas muestran en qué posición exacta está ubicada el puntero del mouse. Entonces vamos a agregar la pieza que anteriormente habríamos preparado, ¿no? Cortar Pronest. Aquí está nuestra pieza. En este caso yo quisiera cortar unas 5 piezas. Entonces vamos a poner en 5 aquí y volver a anidamiento. Ya está. Aquí hay unas especies de play amarillo y verde. Bien, si le damos aquí en play, hay varias estrategias de anidamiento. Ustedes pueden probar cuál es mejor, la 7, la 3, la 4. En este caso, la 7 yo suelo utilizar. Si mal no recuerdo, era la 7, la 6 o la 8. Bueno, no interesa mucho. Y aquí está. Lo ha ordenado automáticamente. Si ustedes quieren cerciorarse de que la separación entre piezas efectivamente es 8 milímetros, el valor el cual pusimos, aquí al lado del puntero hay una herramienta que es modo medición. Entonces aquí tenemos con un metro, simplemente hacemos clic y arrastramos y aquí dice la distancia, ¿no? La distancia es 8.3 milímetros. Efectivamente, son 8 milímetros la distancia de separación entre pieza y pieza. Y este valor le habíamos puesto 6, ¿no? El valor de la entrada de corte de esquina.
En este caso iniciamos y efectivamente son 6 milímetros. Bien, hacemos anti-click para salir de eso. Y como les había dicho, ¿no? Esta es una entrada de corte de esquina y la salida 0. Entrada de corte de esquina y salida 0. Y miren, aquí hay una entrada de corte de lado, que efectivamente habíamos puesto una curva y aquí habíamos puesto una sobrecarrera, ¿no? Así. Obviamente esto se puede mejorar, se puede cambiar, ¿no? En este caso, este valor es algo alto, ¿no? ¿Cuánto nos bota? 0.34 milímetros. Podría ser 0.5 o hasta 0 podría ser. Entonces, para modificar todo eso, vamos a eliminar todo el nido. Eliminamos el nido, eliminamos esta pieza y vamos a modificar todo esto. En esta versión se tiene que eliminar el nido y eliminar las piezas para que estos cambios surjan a efecto. Entonces, para rutas interiores, la entrada de corte de lado va a ser de 7 milímetros y 90 grados. A ver, entrada de corte de lado, 7 milímetros y 90 grados. Esto podría actualizarlo después. Ya, arco 90 grados, 130 grados, creo que estaría mejor. Y la salida de corte de lado, si esto está bien, tamaño de 0.35 milímetros. El ángulo. La sobrecarrera le había puesto 1.5. Creo que en 1.5 estaría bien. Vamos a aceptar. Agregamos las piezas. Habríamos dicho que son 5 piezas. Volver a alineamiento. Le doy play. Aceptar. Y efectivamente. ¿Ven? Ahí ven que le habíamos puesto un valor de sobrecarrera menos 1.35. Es decir, de aquí hasta aquí vale 1.35 milímetros. Bien, lo podríamos dejar así, o si no podríamos ir modificando los valores hasta obtener el valor que queremos, ¿no? En este caso les voy a mostrar otra forma de modificar todo esto. Vamos a eliminar los nidos aquí, justo aquí, eliminar todos los nidos. Le damos a aceptar, damos anticlic en la pieza, vamos a dar en propiedades, sí, ahí está, en edición avanzada. Anticlic y edición avanzada. Y aquí podemos editar, ¿no? Por ejemplo, si yo no quiero que inicie aquí, con esta opción puedo editar. Yo quiero que inicie aquí, por ejemplo. Y esta es una entrada de corte de lado que le hemos puesto que sería un arco. Y la salida que sería así, ¿no? ¿Se dan cuenta? En este caso yo no quiero que inicie aquí porque tal vez está muy cerca del borde y puede ocasionar mucha distorsión. Entonces puede ser aquí, que está un poco más alejado, ¿no? Puede ser aquí. No quiero que inicie de este lado, quiero que inicie de este otro. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí podemos hacer estas modificaciones con esta opción. Bien, otra opción importante es esto, la secuencia de corte. En ProNest esto es automático, pero nosotros podemos modificarlo. Queremos que corte el exterior primero. Entonces vamos a borrar. Quiero que corte el exterior primero. Entonces hacemos clic en el exterior. Luego quiero que corte este agujero, luego este otro agujero y finalmente este agujero mayor. Entonces le damos a cerrar y le damos en volver a anidamiento. ¿Quieres guardar los cambios? Le damos en guardar. Y automáticamente ya se ha guardado esa secuencia de corte que queremos. Entonces le damos, añadimos. En este caso voy a añadirlos así para mostrarles otra función. Bien, una vez aquí también podemos modificar esta secuencia de corte, justo con esta opción, secuencia de corte. En este caso yo quiero que inicie el corte así, 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos lo mismo, borramos haciendo clic simplemente y queremos que empiece corte de aquí. Luego se vaya por acá, luego aquí y luego aquí.
Le damos en cerrar y ya se habrá guardado. Bien, con todas estas configuraciones ya tendríamos listo nuestro archivo para el corte por plasma. Lo único que debemos hacer es copiar el archivo CNC al USB y iniciar el corte, ¿no? Entonces le vamos aquí a la opción archivo, salida CNC. En este caso podemos elegir en qué carpeta queremos que se guarde nuestro archivo. En este caso lo vamos a poner en documentos. Ya está. Le podemos poner el nombre. Vamos a poner cortar CNC. Bien, le vamos a dar en salida y listo. Entonces lo habíamos guardado en la carpeta documentos. Aquí está. Aquí está el archivo CNC. Lo único que tendríamos que hacer es copiarlo y pegarlo a nuestro USB y ya podríamos iniciar con el corte por plasma. Bien, eso sería todo con respecto al corte por plasma. Adiós.